¿Qué tal? Bienvenidos a este primer tutorial de Laravel, en el cual vamos a crear un pequeño blog en el cual publicaremos información y a su vez también generaremos comentarios dentro de las publicaciones realizadas. Previamente tendremos que realizar un paso de registro del usuario. Mi nombre es Oscar y vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es configurar el proyecto de Laravel. En este caso vamos a seleccionar primero la base de datos y eso lo vamos a hacer dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Tenemos una carpeta app y una carpeta config y un archivo llamado database.php. Por default Laravel tiene MySQL seleccionado, pero podemos trabajar con otros motores de base de datos como Postgres, SQLite. Vamos a generar los parámetros de conexión. En mi caso voy a utilizar una base de datos llamado BlockDB. Y voy a trabajar con el usuario de root. Voy a guardar los cambios y voy a cerrar. Ahora vamos a abrir una terminal. Y vamos a irnos a la ruta donde tenemos instalada nuestra aplicación que nos bajó previamente Composer. Bueno, dentro de ella pues tenemos todas las carpetas que nos bajó del repositorio de Laravel. Y ahora vamos a ejecutar nuestra primera migración. Vamos a crear primero la base de datos utilizando el poder de el ORM de Laravel, que es Eloquent. Y vamos a utilizar la siguiente expresión en la línea de comandos. Bueno, se utiliza la siguiente expresión, que PHP artisan migrate make, el nombre de la clase que va a llevar nuestro archivo que se generará, y finalmente el nombre de la tabla con la que se generará en la base de datos, que en este caso es user. Es una buena práctica, o más bien es algo imprescindible, generar primero las tablas que no dependen de otras, básicamente que no tienen llaves foráneas. En este caso user es una tabla que en esencia no depende de otra tabla. Vamos a ejecutar la migración. Si todo va bien, pues nos generará un archivo dentro de la carpeta database, dentro de ella una carpeta migration, y aquí tenemos el archivo, el nombre de la clase que lo declaramos. En este caso es un nombre muy explícito que nos está indicando que se creará la tabla de datos user. En este caso acá se va a llamar usuarios. Y todo va bien, vamos a generar la otra migración. En este caso vamos a utilizar los parámetros ya hechos y vamos a crear la tabla hora post. Vamos a ejecutar la migración y ahora podemos ver que ya tenemos esa tabla
tabla post. Por defecto, bueno, Artisan nos crea ya una estructura bastante completa y nosotros simplemente tendremos que indicarle los demás campos que los requeriremos dentro de nuestra tabla. Por default nos crea en este caso un campo de tipo ID, que es un autoincrementable, que básicamente es la llave primaria, y un campo de tipo timestamp que nos va a crear dos campos dentro de la tabla, uno llamado create y uno update, que nos servirá para llevar un control de fechas. En este caso vamos a complementar primero la primera migración que hicimos, que fue la de usuarios, y vamos a, en este caso yo voy a crear un campo de tipo string y que por nombre va a llevar aquí voy a almacenar obviamente el nombre del usuario, y pues vamos a llamarlo como first name. Vamos a crear otro campo igual de tipo string y vamos a aumentar el last name. También vamos a crear otro campo en el cual vamos a almacenar pues el email. Finalmente vamos a crear un campo en el cual vamos a almacenar la contraseña. Igual es un campo de tipo string y vamos a llamarlo password. Bueno, en este caso son todos los campos que requiero para esta tabla, y ahora vamos a seguir con la otra tabla, que es la de posts. Vamos a crear igual un campo de tipo string y aquí vamos a almacenar el título del post. Y vamos a crear un campo ahora de tipo text y vamos a almacenar aquí como el contenido del post, un contenido obviamente mucho más grande, una descripción más completa del post. Vamos a generar un campo, otro campo, bueno, el campo de tipo string dentro de MySQL, que es el motor de base de datos que tenemos seleccionado, se va a convertir en un campo de tipo varchar. En este caso no le estamos indicando ningún límite, entonces por default los campos de tipo varchar son de 255 caracteres. En caso de que quisiéramos restringir el tamaño, a lo mejor en el nombre o en el título que lo quisiéramos restringir, podríamos indicarle que el número de caracteres permitidos sería, no sé, 50, y sería de esta forma. En este caso no lo estoy haciendo, entonces por default es de 255, y text nos permite almacenar cadenas de texto mucho más extensas. Este campo de tipo igual de tipo string, el nombre es look, nos va a servir para hacer unas URLs amigables y así pues poder compartir esas URLs de una forma mucho más cómoda y que nos indiquen qué es a lo que se está refiriendo el post. Finalmente vamos a hacer la relación de esta tabla con la de usuarios, ya que pues un post pertenece a un usuario. Un usuario puede crear un post o múltiples posts. Vamos a crear esa relación. Para ello vamos a crear un campo que nos va a servir para hacer la relación. Este campo tiene que ser de tipo entero
ya que pues obviamente aquí se va a almacenar el ID del usuario que está creando el post, y lo vamos a llamar user ID. Este campo tiene que declararse como un signed para que funcione, si no nos generaría un error. Ahora vamos a hacer la relación un poco más explícita. Vamos a crearla. Ello se hace de la siguiente forma. Vamos a indicarle que el campo que acabamos de crear, user ID, es la llave foránea. Entonces de la siguiente forma le estamos diciendo que el user ID que generamos es la llave foránea que va a hacer referencia al ID, pero el ID de la tabla user. De la tabla users, que es la tabla que tenemos acá, la tabla user. Bueno, con esto tendríamos ya las dos tablas. Para no alargar mucho el video, la tabla se va a crear otra tabla comentarios, que espero que la hagan ustedes, y si no, en el próximo video pues la podrán ver cómo está estructurada, o directamente en el repositorio de GitHub. En un paso más adelante podrán ver la relación, pero pues les aconsejo que lo hagan ustedes. Ya les estoy enseñando cómo hacer la relación entre tablas. Es pues algo bastante similar a esto, nada más que obviamente la tabla de comentarios tiene relación tanto con el usuario como el post. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a proceder a ejecutar la migración. Para ello vamos a abrir una terminal. Ya tengo vamos a limpiar esto. Y vamos a, primero que nada, a instalar la migración. Pero antes de esto vamos a crear la base de datos que le indicamos a Laravel. En este caso es BlockDB, que la declaramos al principio, que es aquí. Esta base de datos que declaramos, vamos a crearla antes. Base de datos, vamos a crearla aquí. Aquí la tenemos totalmente vacía, y ahora sí vamos a proceder a instalar la migración. Para ello se va a utilizar el comando php artisan migrate install. Install. Ejecutamos la migración y nos dice que tenemos un error, que no está creada la block db. Me equivoqué, es db, y aquí la tenemos al revés. Vamos a corregirla, db. Ahora sí vamos a regresar acá, vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar la migración. Y bueno, ahora nos dice que todo ha salido de forma correcta. Vamos a ir a nuestra base de datos y tenemos que tener una tabla llamada migration, que nos servirá para llevar un control adecuado de las diferentes tablas que se crean a través del ORM. Ahora sí vamos a ejecutar la migración para que se nos creen las tablas que hemos definido previamente. Simplemente vamos a escribir php artisan migrate.
y vamos a esperar. Y aquí nos dice las tablas que se han creado. Se creó una tabla de tipo llamada usuarios y otra posts. Si nos venimos aquí y actualizamos, tenemos aquí las tablas posts y la tabla usuarios. Si nos metemos dentro de ella y vemos la estructura, tenemos los campos que declaramos, el nombre, el segundo nombre, el email, el password, y los campos que nos creó por default, que es el ID y el create y el update, igual que post. Y ahora vamos a ver que la redacción se haya hecho de forma correcta. Vamos a verlo de forma gráfica, y aquí tenemos la relación que existe entre post y users. Entonces les queda de tarea generar la de comentarios, que va a estar relacionado tanto con usuarios como post. Y en los próximos videos vamos a generar ya las views y vamos a hacer cosas más interesantes con Laravel.